Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, que Abraham ya había aprendido a escuchar la voz de Dios. Ya Dios se empezaba a hablarle y él obedecía. Y así lo hizo. Es cuando Dios empieza a hablarnos más íntimamente, más cercanamente, más como a hijos, porque sabe que queremos obedecerle. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Mostrando Dios aquí lo que Dios hace con Abraham, diciéndole las bendiciones que vendrían por causa de él haber obedecido, por causa de él escuchar su voz, de escuchar todo lo bueno que Dios es y que quiere transmitir a nosotros. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando queremos obedecer. Dios desde ya, Él ya tiene declarada cantidad de bendiciones y empieza a mostrarnos que nunca se queda en vano lo que nosotros hacemos en Él, lo que nosotros queremos. Al bendecir a Dios, esa misma bendición es la que se nos devuelve. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Dios acá le enseña a Abraham una clave de un siervo de Dios, o de un hijo de Dios, o de una persona que hace lo bueno, que es una ley que Dios ha creado. Aquí lo está diciendo en este versículo, que toda persona que bendiga a un hombre que ame a Dios, a un hombre que tenga la presencia de Dios, siempre le vendrá bendición. Y siempre que una persona maldiga, o no ame, o no quiera a una persona, o la desprecie, que es una persona de Dios, siempre también eso mismo se le devolverá. No es porque Dios quiera maldecir a la gente, o esté en su corazón hacerlo, sino que lo mismo que la persona da a su prójimo es lo mismo que se le devuelve. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces vemos cómo Abraham obedece la voz de Dios, obedece lo que Dios le había dicho, pero no se va solo, se va con Lot. Digo yo, pensando ya Abraham de una forma como Dios piensa, que su sobrino había quedado solo, su padre ya había muerto, pero igual era el hijo de su hermano. Entonces sale y quiere llevárselo para también que sea bendecido. Génesis 12:5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos aquí como Dios parte, pero no parte solo. Se va con su mujer, con su sobrino, su ganado, todo como para establecerse ya en otro lado. No tenía nada que devolverse. Símbolo de cuando emprendemos el camino en Dios, cuando emprendemos una nueva relación con Dios. Símbolo de cuando emprendemos un nuevo proyecto, algo que queremos hacer. De verdad, no ni siquiera mirar en nuestros pensamientos el volver atrás, porque no tiene sentido. Siempre la misericordia de Dios son nuevas. Dios tiene nuevas cosas y nuevas bendiciones para nosotros, y no hay por qué mirar atrás. Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces vemos aquí la palabra de Dios, que Siquén significa lugar de reposo, lugar de bendición, pero todavía falta avanzar más. O sea, que es como una escala, que Dios nos va llevando por escalas, que no es de una que va a derramar todas las bendiciones, sino que tenemos que ir aprendiendo. A medida que Dios va dando, nosotros también aprender a recibir esas bendiciones como debe de ser. Entonces dice que allí estaba el cananeo. Vemos más adelante, en unos versículos más adelante, que el cananeo iba a ser problema para Abraham, que iba a ser un pueblo que no era de total agrado de Dios. Génesis 12:7.
Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos que lo primero que hace Abraham es levantar un altar a Jehová. Levantar un altar a Dios es lo primero que nosotros debemos hacer en nuestra vida, en todo lugar donde estemos, levantar un altar a Dios, porque esto siempre nos va a traer bendición, el que meditemos, el que amemos la palabra, porque la palabra siempre va a hablar de lo bueno, de lo mejor, de lo que nos ayuda a ser mejores en Dios. Y dice que se le apareció Jehová a Abraham. Siempre Dios, en todo lugar donde estemos, donde quiera que vayamos, Dios va a ir por nosotros. Va a ir a aparecérsenos a nosotros, porque Él siempre busca, como un buen padre, siempre está en busca de sus hijos, siempre está en busca de su hijo. Y si somos hijos de Dios, donde quiera que estemos, Dios se nos va a aparecer y se nos va a revelar. Dice Génesis 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó una tienda, teniendo Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que en el lugar donde quiera que estemos, en el país, la nación, el pueblo, donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en la casa, donde quiera que nos encontremos, nuestra ubicación debe ser en Dios, siempre teniendo muy presente, muy claro nuestro camino, que al oriente va a estar Jehová, al occidente, que nuestra habitación es Él, a donde quiera que miremos, a nuestros lados, Él debe estar a nuestro alrededor, para estar siempre seguros. Génesis 12:9. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Neguev. Entonces todavía no se sentía seguro, no era ahí el lugar donde lo quería edificar Dios, sino que sabía que tenía que seguir avanzando. Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces vemos cómo la palabra de Dios enseña que en estos días ya había hambre, que eso no ha sido de hoy en día, de estos últimos tiempos, que siempre en la tierra ha habido hambre, pero es por falta de moverse a buscar la bendición, por falta de gente que esté allí haciendo, edificando, haciendo las cosas para prosperar, haciendo el bien. Génesis 12:11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Entonces Abraham, antes de entrar a la tierra, sabía cómo procedían la gente de este lugar. Entonces, sabiendo eso, le dijo a Sarai: bueno, yo sé que eres mujer muy hermosa y te van a codiciar. Ya conocía a Abraham que era gente codiciosa, y entonces le dio instrucciones a su esposa, habló con su esposa, se puso de acuerdo con su esposa, que es lo que debemos de hacer nosotros con nuestra pareja. Génesis 12:12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Entonces vemos que Abraham sabía cuál era la costumbre de este pueblo, que era simplemente tomar, se sentían los dueños de toda persona, de todo lugar, eran muy poderosos, según lo que deja ver aquí esta palabra, que podían tomar a su mujer y quitarle la vida a él. Entonces para mí este versículo revela que Abraham le falló la fe aquí, a pesar de ser el hombre, el siervo de la fe, el hombre de fe que era Abraham. Aquí le falló un poquito la fe, porque era era un pueblo muy codicioso, y vemos cómo la codicia puede dañar a cualquier persona si se deja tomar por ella. Lo mismo que pasó con Caín y Abel. Realmente lo que sintió Caín con Abel fue envidia. Vemos aquí otra vez la codicia ya había entrado por medio de Caín. Vemos aquí nuevamente cómo sabe Abraham que era pueblo muy codicioso.
Génesis 12:14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Entonces, realmente Abraham sabía lo que pasaba en estos pueblos. Entonces, también vemos, nos deja ver la palabra de Dios, que la información que nosotros tengamos no debe menguar la fe, al contrario. Puede ser información, pero nosotros debemos vaciarla de fe para que esa información no tenga sentido para nuestro beneficio. Entonces hay información que sí le ayuda mucho a la fe. Entonces debemos tomar solo la información que le ayuda a la fe. Que Dios pueda hacer cualquier cosa, cambiar la mente de cualquier persona para que estemos bendecidos. Génesis 12:15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Entonces vemos cómo ellos se sentían dueños de toda mujer que entrara en ese pueblo. Entonces Abraham no estaba mal ubicado, estaba bien ubicado de cuál era su costumbre, de coger las mujeres hermosas, siendo un pueblo muy superficial. Eso es lo que veo yo aquí, porque pues nosotros sabemos que no es el último sentido, pues no es la meta pues de toda mujer solamente hermosa, sino que sea hermosa en su interior, en su forma de ser, en su espíritu. Génesis 12:16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Vemos cómo Abraham fue bendecido por su esposa, porque era de hermoso aspecto. Entonces le dieron posesiones, le ayudaron. Pero él dijo, no es mi esposa. Y la pudo tomar el faraón como su esposa, pero ahí no estaba bien delante de Dios. Estaba deshaciendo un hogar, se estaba deshaciendo una pareja, se estaba acabando una pareja que estaba bien constituida, que es lo que Dios no quiere que pase, porque se corrompe la tierra. Génesis 12:17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces vemos como Dios, de todas formas, así a nosotros nos falle la fe, Dios hace que se cumpla lo que le ha dicho a Abraham, se cumpla lo que nos ha prometido. Anteriormente, en los versículos anteriores, le había dicho que iba a bendecir al que lo bendijera y que iba a maldecir al que le maldijera. Aquí se está cumpliendo en el versículo 17, que simplemente como habían tomado algo que era de Abraham, que eran una sola carne, ya eran esposo y esposa, pero la habían tomado por desconocimiento, por ignorancia, pero igual la habían tomado y estaban deshaciendo una pareja. Entonces Dios no se agradó de esto y empezó a obrar a favor de Abraham. Génesis 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces vemos como aquí la palabra de Dios enseña que Abraham, Dios le habló a Faraón, definitivamente lo inquietó, le mostró, no sé si en sueños, no sé de qué forma, pero le mostró que era su mujer, que por causa de eso le estaba viniendo maldición. De una u otra manera conocían al Dios Todopoderoso, al Dios que estaba sobre Abraham, o se dejaron guiar por el Espíritu, definitivamente, porque él le había dicho a ella que se quedara calladita, y él estuvo también callado acerca de esto, de que fuera su mujer. Génesis 12:19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces vemos cómo se da cuenta el faraón de esto y no quiere participar de esto. Más bien dice, bueno, piensa o reflexiona, no hay mucha mujer para tomar, para yo tomar una mujer ajena.
Por causa de eso no me está yendo bien. Y eso es lo que tenemos que entender todos los seres humanos, que tenemos que hacer las cosas lo mejor que lleguen a nuestras manos, que nuestras manos prosperen inclusive más. Pero si nos está yendo mal, algo estamos haciendo mal, algo no está bien delante de Dios, y cambiar eso. Mm, Génesis 12:20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vemos que este Faraón entendía muchas cosas de lo que son la presencia de Dios, de que no le hizo daño a Abraham, simplemente lo reprendió, le habló y lo reprendió, y le dejó ir su mujer, a pesar de que era hermosa, no le importó y la dejó ir. Y vemos cómo se tendría que cumplir la palabra, que Dios lo iba a bendecir por eso, porque ya se lo había prometido a Abraham. Entonces las promesas de Dios siempre se van a cumplir en nosotros, y van a tocar a los demás si obedecemos la presencia de Dios.